Bueno, te referís al discurso del coloquio de ideas, Exacto. ¿verdad? Sí, sí, sí. Bueno, bueno, la verdad me parece terrible, ¿no es cierto? Pero bueno, es la percepción nuestra. ¿Es la realidad Eh, las declaraciones de nuestro presidente sí, o está o no, está en el país no. de la de Ñarña? ¿Dónde es la realidad de A Argentina? ver, no, yo la verdad, sinceramente, no creo que no sepan lo que están diciendo, no creo que lo hagan por ignorancia, no creo que lo hagan porque están descolgados y no sepan lo que están haciendo. Sus dichos demuestran que sabe exactamente lo que está haciendo. ¿M? Yo creo que lo hacen con una lógica de correr los límites permanentemente, ¿no es cierto? Y ver hasta dónde la sociedad puede soportar terrible cinismo y a veces terribles mentiras, ¿no? Y se matan de A risa. ver hasta dónde va a llegar, hasta dónde puede llegar. Están sondeando. Para mí es una forma de acumular, o sea, de hacer poder, ¿no? Es una de las formas, ¿no? La Gracias. palabra es una de las formas de hacer poder y bueno, es su forma, va corriendo los límites, igual que el tema de 3, 4, 5, 6 noticias juntas, eh, bueno, que lo dejan a uno un poco mareado porque es una más terrible que la otra, ¿no? Claro, claro. Vista del otro lado es una mejor que la otra, Claro, ¿no? ellos consideran eso, sí. ¿Ah? Segunda Entonces yo opinión. creo que es una lógica de Ujú. acumulación de poder, ¿no? Y de creación de sentido. A ver, para nosotros el sentido común es totalmente inverso, pero bueno, es una forma de creación de sentido en algunos aspectos. Y en otros aspectos es una forma de cansar a la gente común que ya no quiere escuchar más, Claro. ¿cierto? De ningún lado. ¿Cuál crees ¿Ah? vos que va a ser el próximo límite o los próximos límites que el gobierno desde el aspecto económico puede llegar a forzar o a encarar? No sé, eso es futurología, ¿no es cierto? En principio, ha mandado una ley derogando 70 leyes al Congreso, ¿no? En donde, junto con leyes que todos estaríamos de acuerdo que habría que derogarlo porque han quedado obsoletas y en eso tienen una parte de su razón, otras que son muy importantes y bueno, en realidad no fueron aprobadas cuando enviaron el decreto, cuando enviaron la ley bases, y que van a tratar de meterse entre esas 70 leyes, entre comillas, derogadas, ¿no? Es una forma bueno, otra forma más de ir corriendo los límites y de distraer la atención, ¿no? Porque, bueno, por la reacción que provocó el tema del recorte Ujú. brutal del financiamiento educativo, ¿no? Específicamente en las universidades. Entonces, un poco una forma de distraer atenciones, sacar otros tópicos, Claro. digamos, económicos. Con más el presupuesto, ¿no? Que yo creo que ahí vamos a ver hasta dónde se van a querer correr realmente los límites. Justamente Eh, quería preguntarte eso, ¿no? Ellos están hablando ya de empezar a tratar el tema del presupuesto 2025. Habitualmente se trata a finales de noviembre, comienzo de diciembre, el tema de eso. ¿Por qué crees que lo quieren hacer con tanta anticipación? eh, Buena pregunta. ¿Habrá algún miedo de que pase algo? ¿De que hasta dónde aguanta el pueblo los ajustes? Mira, sí, posiblemente no quieran llegar a diciembre con el tema del presupuesto. Ahora, yo no, la verdad, sinceramente, no veo que el esquema, no lo veo, que quiere decir, no quiere decir que no vaya a ocurrir, ¿no es cierto? Claro, claro, Que sí, el sí. esquema vaya a explotar este diciembre. Claro, ¿Ah? sí, sí, sí. En este momento está pasando una época de un veranito financiero, si bien la realidad de la gente en el supermercado, en la calle, en los servicios es otra, ¿no es Sí, cierto? La sí. economía real va por un lado, la economía del sector financiero va por otro, está atravesando un veranito financiero a caballo de la recaudación de un blanqueo prácticamente gratis, Claro. con muchas prebendas.
Y la verdad, sinceramente, no veo que vaya a haber una explosión, salvo por estos temas que aunan o que hacen reaccionar a la sociedad en su conjunto, que como fue el tema de las universidades, ¿no? O como en realidad debiera seguir siendo, ¿no? Porque realmente el sistema educativo y especialmente el universitario, tal como nosotros o nuestra idiosincrasia como pueblo lo reconoce como una de las alternativas de ascenso social, está peligrando fuertemente. Sí. La idea, en realidad, ahora han salido a poner paños fríos y dicen, no, nosotros, la universidad no va a dejar de ser gratuita, la universidad no va a dejar de ser, no lo queremos arancelar, no la queremos privatizar. Y yo creo que es cierto. O sea, lo que quieren hacer es volver al esquema anterior al 2001 o al 2003, ¿no es cierto? Cuando comenzó, o al anterior a los gobiernos de Cristina Kirchner, donde comenzó a potenciarse la instalación de universidades de cercanía. Claro. Porque, contra lo que van es específicamente contra esas universidades de cercanía, ¿no es cierto? Porque, sí. A ver, no va a desaparecer la Universidad de Córdoba, ni la de Tucumán, ni la de La Plata, ni la de UBA, pero sí peligran las universidades de cercanía, que han dado la posibilidad a muchos estudiantes de ser los primeros graduados en su generación, en su familia, ¿cierto? Claro. Entonces, si uno ve justamente la cantidad de graduados que son primera generación de graduados, uno ve la estadística que las que tienen más alta porcentaje de graduados que son primera generación de profesionales son justamente esas universidades creadas en la cercanía. No estoy hablando solamente de las universidades del conurbano bonaerense, que obviamente lo son, sino también de universidades del interior. Sí, ¿no? por ejemplo la de Villa María, ¿no? Exacto, Villa María, la Universidad Nacional de Villa María, sí. La de Río Tercero, que no fue creada, que fue quedó en el proyecto, pero sí, no creada, la de Río Cuarto incluso, claro. La de las universidades como Santiago del Estero, Catamarca, La Rioja, claro, ¿no es cierto? Sí. Salta. O sea, ¿cuál era el esquema tradicional en Argentina? El esquema tradicional era que había universidades como de cabecera, entre comillas, a las que tenían que acceder las provincias circundantes o cercanas o lejanas, ¿no es cierto?, por elección. Los estudiantes que radicados en otras provincias debían acudir a las universidades, digamos, llamadas de cabecera. Claro. Con el costo que eso significa, ¿no? Sí, imposible de solventar para una familia obrera o de clase media baja o directamente pobres. Entonces, bueno, eso es lo que se está tratando de limitar, ¿no? Quería preguntarte, el gobierno muestra como éxito, digamos, el control de algunos aspectos macro y bueno, y también pone como otro éxito la baja de inflación, pero también dice que hay recuperación económica. ¿Qué opinas al respecto de eso? No, ahí yo me preguntaría, ¿éxito para quiénes? Claro, ¿para también, qué? ¿no? Eso bueno, es otra cuestión. Por supuesto, en todas las medidas que se toman, o sea, el Estado no es nunca prescindente, ¿no es cierto? Siempre, por acción o por omisión, los efectos benefician y perjudican a determinados sectores. Yo creo que eso se contesta viendo la estrepitosa caída del consumo, ¿no? Que es prácticamente de un 20%. Evidentemente no hay recuperación, por lo menos en este momento no se está percibiendo, ¿no? La caída de la producción industrial, la caída del consumo, y no creo que este modelo lo tenga previsto para la recuperación, sinceramente, ¿no? Porque la recuperación para Argentina significa que deben crecer las importaciones, y para que crezcan las importaciones son necesarios dólares sí. Que no tiene este gobierno y que los que tenga eventualmente no van a estar destinados
a mejorar la producción ni a mejorar el consumo, sino que van a estar destinados al pago de la deuda, que es el objetivo principal, tal como está explicitado en el presupuesto, ¿no? El primer objetivo es el pago de la deuda digamos, a expensas de todos los demás indicadores. Por lo tanto, no creo que este modelo lo tenga ni siquiera previsto a que haya recuperación. Que quieran contar como que hay recuperación, y bueno, puede ser, pero en realidad no la tiene previsto. No puede ser uno de esos objetivos porque el esquema no cierra. Tampoco pareciera que tuviera previsto ningún modelo de desarrollo industrial ni tecnológico. No, lejos, eso no existe. Yo creo que vamos a una economía primarizada en sectores, digamos, el agro hasta cierto punto, y después mineros, energéticos, ¿verdad? Y bueno, y algunas áreas de servicio y los servicios financieros. Y ese es el esquema planteado. La producción y la industria no tienen cabida en este modelo, de ninguna forma, ¿no? Por eso es que uno a veces se pregunta por qué cuando el presidente va a IDEA, que donde están los empresarios se supone, o va a la Unión Industrial, lo aplauden los industriales, ¿no? Que es un sector que teóricamente está destinado para ellos a la desaparición, ¿no? Claro. Pero bueno, tiene sus explicaciones en que esos sectores pretenden que este gobierno les dé, ¿no? Y en la respuesta está en la reforma laboral, ¿no? Claro, sí, que sí. si bien se hizo, les resulta, todavía les resulta escasa, ¿no? Todavía piensan que pueden ir por más. ¿Y cómo es la relación del gobierno nacional con el sector agropecuario? Porque no pareciera estar completamente en sintonía. Y no, en realidad económicamente no está en sintonía, porque el sector agropecuario piensa que el valor de la divisa no les remunera, digamos, las exportaciones, no obtienen por ellas lo que pretenden, ¿no? Permanentemente está pidiendo un ajuste del tipo de cambio. Y este gobierno parece no estar dispuesto a dársela. Yo creo que es un esquema muy parecido a la época del menemismo, ¿no? El sector agropecuario no fue el mayor beneficiario de esa época, tal es así que muchos productores agropecuarios terminaron ese periodo con sus campos sujetos a hipotecas y en peligro, y el presidente Néstor Kirchner a través del Banco Nación fue a rescatar los campos de quienes después le hicieron un motín por la 125, ¿no? Pero bueno, es la historia. A ver, Argentina tiene una cúpula empresaria, la verdad, muy, no sé cómo decirlo, pienso que son los mismos y que tienen intereses en todos los sectores, ¿no? Los grandes. Claro, sí, grandes, sí. No hablo de los pequeños y medianos que claro, sí, por allí se cuelgan de las ideas, digamos, ideológicamente del pensamiento de los grandes sectores, de los grandes que mueven en realidad los números de la economía. Claro. Y los grandes son los mismos. Son los mismos que tienen inversiones en el agropecuario, en la industria, claro, en la energía y en los bancos. Entonces, bueno, a ver, la cuenta que hacen es, mientras haga los ajustes que nos interesan y que son en realidad tendientes al ajuste del sector de los salarios, ¿no? De los derechos de los trabajadores, podemos bancarlo mientras que la suma es decir, me explico, sí. Si pierden o no ganan lo suficiente por el agro y por la industria, pero sí por las minerías, la energía y el sector financiero, bueno, la suma de todo sigue dando. ¿Ah? Claro. ¿Me explico? Entonces, esos sectores lo acompañan tratando de que, como este presidente no tiene límite, no tiene escrúpulos y no tiene ningún prurito en llevar el ajuste a puntos
que otros no estarían dispuestos a llevarlo, bueno, mientras la suma de sus rentabilidades les cierre, siguen para adelante, ¿no? Yo quería... Bueno, veremos cuándo será el día que esos Claro. sectores digan, bueno, ya no cierra más, ¿no? Yo En quería ese caso, preguntarte... Sí, no termina la idea, sí. no, en ese caso, en ese momento, va a ser el momento en el que le van a quitar el apoyo al gobierno. Pero Claro, mientras tanto, aquí estamos. Yo quería preguntarte, digamos, vinculando un poco lo económico, pero ya también un poco también con la política. Recién nos explicaba que, bueno, cómo se entiende que, por ejemplo, en la Unión Industrial lo aplaudan cuando no tiene un plan industrial, digamos, el gobierno nacional. Yo te quería formular la pregunta de cómo se entiende que todavía haya gobernadores que, por ejemplo, los acompañen en la aprobación de ciertas leyes, como la ley de base, a un gobierno que básicamente ha recortado la mayoría de los recursos nacionales que son destinados a la provincia. ¿Qué ganan los gobernadores? Esa pregunta habría que hacérsela a los gobernadores en discordia, ¿no es cierto? Claro, porque, a Jaldo, a Sáenz. Claro, posiblemente tengan esperanzas que en función de su accionar, los giros del gobierno nacional hacia esos sectores sean mayores, de alguna forma, ¿no? Están esperando un trato diferencial, digamos. Tengan esta expectativa, ¿no es cierto? Que le larguen alguna migaja. Ha demostrado hasta ahora que no lo está haciendo, ¿no? Pero bueno, habría que preguntarles qué negociaron, ¿no? Los gobernadores generalmente están preocupados por mantener el poder en sus propias provincias, ¿no? Claro. Entonces, bueno, yo creo que en cierta forma el gobierno cabalga sobre esa premisa y sobre esos sentidos comunes. Pienso que esos gobernadores pensarán que van a tener un trato diferencial. Pensarán eso, ¿no? Ahora me parece difícil con un gobierno retirado totalmente de la obra pública, ¿no? No, la verdad que habría que preguntarles cuál es el beneficio que creen que van a tener, ¿no? Ahí en las obras públicas, Milei prácticamente ese discurso festeja, que hay que festejar, y el resto que sus seguidores lo aplauden. ¿Por qué habría que aplaudir el recorte de las obras públicas? ¿Habría que aplaudir? La verdad que yo creo que no habría que aplaudirlo, porque cuando el Estado se retira de la obra pública, ¿de qué estamos hablando? Obras públicas estamos hablando de caminos, obras públicas estamos hablando de represas que generan energía, o sea, la verdad sinceramente no creo que haya que aplaudir el retiro del Estado de la obra pública, porque las obras públicas no las realizan los privados, sencillamente, y porque posiblemente los privados realicen solamente las obras públicas que les interesan, pero obras públicas, por ejemplo, aguas potables, o cloacas, disculpa que te interrumpa, de diversas ciudades, el Estado, si se retira, la verdad, la población va a terminar con un grave problema sanitario, ¿no? Entonces, la verdad, no hay que festejarlo, hay que justamente repudiarlo, porque hay espacios donde no se va a realizar obra pública si no la realiza el Estado, ¿no? Esto lleva a que solamente se realicen obras en aquellos lugares que van a servir para sacar algún tipo de producción, y el resto del país va a quedar totalmente desconectado, ¿no? O sea, las obras públicas se hacen para solucionar los problemas para la población o para beneficiar a quién en sí. Y las obras privadas, cuando realizan, o lo privado, cuando ellos realizan, ¿para quién es el beneficio en realidad? ¿Cuál sería la diferencia entre el obras que lleguen a realizar, bueno, si es que llegan a realizar los privados, y las obras públicas? ¿A quiénes y por qué, si llega a beneficiar a quiénes las obras públicas? Bueno, las obras públicas generalmente benefician al conjunto de la población y tienen un fin colectivo, ¿no es cierto? Es decir, si las obras privadas
pueden hacerse obras de carácter público a través de privados, pero generalmente son aquellos que les interesan a los privados financiar, es decir, traer la producción desde el corazón del sector agroexportador hasta el puerto, y le interesa al sector agroexportador fundamentalmente, y invierte en eso. Ahora, si alguna población en el camino necesita cloacas o agua potable, eso no le interesa al privado. Claro. ¿Ah? Sí. Le interesa el interés general, que su población tenga un mejor estándar de vida, que tenga menores muertes o mayor sobrevida por mejor cuidado de la salud, pero no le interesa específicamente a los privados, ¿no? Claro. Es como al régimen de la forestal, viejísimo, ¿no es cierto? A ver, financia las rutas para sacar su producción. Ahora, ¿qué pasa en el medio? Y millones de pobres indigentes que, bueno, que no le interesa cuál es su destino, solamente le interesa que les sirvan mientras están extrayendo los recursos naturales. Después no les interesa, y durante tampoco les interesa, ¿no? Bueno, es la lógica de este gobierno, por eso muchos lo califican como de extrema crueldad, ¿no? Porque es un gobierno que la verdad no le interesa lo que deja en el camino o el tendal que deja en el camino. Es decir, no le interesa que mueran los jubilados porque no tienen acceso a los medicamentos, no le interesa que mueran los enfermos de cáncer porque no tienen acceso a los medicamentos, no le interesa que no se prevenga la enfermedad del dengue, que haya muertes porque no haya vacunas, no le interesa la muerte de grandes sectores de la población. Para ellos la población es un número, y si baja el denominador, sube el ingreso per cápita. Claro. ¿Sería el capital humano? Bueno, sí, el capital humano somos todos. Para consumir y para ser esclavos. O sea, si baja la cantidad de gente, la producción, el Producto Bruto del país baja, ¿no es cierto? Y baja la cantidad de gente, depende cuál baje más, para ver cuánto le toca a cada uno de esa parte del producto. Claro. Quería hacerte una pregunta, Graciela, antes de finalizar. Bueno, se siguen haciendo envíos de oro a Argentina a distintos bancos europeos, sobre todo bancos ubicados en Inglaterra. Uh-huh. ¿Qué riesgo tenemos? Porque, bien, ¿qué beneficio nos daría, supuestamente, y qué riesgo se expone también que capitales argentinos se encuentren en otros países, teniendo en cuenta los fondos buitres, etcétera? Y sí, riesgo tiene del embargo, ¿no es cierto?, que se realice por los juicios numerosos que tiene la Argentina. Evidentemente hay riesgo. El beneficio lo estamos viendo en el veranito financiero, o sea, suben los bonos de Argentina porque este gobierno le garantiza que va a pagar la deuda, aunque muera la mitad de la población argentina de hambre. Y bueno, evidentemente eso hace subir el valor de los bonos y bajar el riesgo país. Y además, a ver, si el oro está justamente allá donde hay que pagarlo, ¿cuál es el riesgo que habría? Ninguno, claro. Baja el riesgo. Y suben los valores de los bonos porque es alguien que está garantizando que sobre la sangre del pueblo argentino la deuda se va a pagar, y lo demás, lo que quede, verá cómo lo distribuye. Claro, sí. Lo que tampoco se está viendo digamos, no hay inversiones extranjeras, no aumentan las inversiones extranjeras en el país. Esto se debe por el tema de, no sé, del dólar, por el tema de las condiciones, la retracción del mercado interno. ¿Cuál es la razón por la que no viene? No tienen confianza en las políticas del gobierno, no sé. No, obviamente que no le tienen confianza. O sea, le tienen confianza mientras el oro lo tengan allá. Pero obviamente no le tienen confianza a la estabilidad que puede generar este gobierno, ¿no es cierto? Porque evidentemente hay que ver hasta dónde el pueblo, con este ajuste brutal
va a resistir, ¿no? Esperemos que en este verano no haya, cuando según Milei dice que los argentinos estamos distraídos en nuestras vacaciones, no vuelva a haber una segunda edición del ajuste, ¿no? Porque ya que lo sí, ahí te confesó, interrumpo, ¿no? Graciela, Y de estamos pronto en también la en ese columna de Graciela discurso, Trever. Porque nos sí, preguntan ahí por TikTok, ahí la audiencia nos preguntan quién es nuestra columnista que está en vivo ahora. Es Graciela Trever, para los que preguntan. Bueno, ahora bien. Sigamos. Digo que el presidente en ese discurso justamente de IDEA dice en sus palabras que el ajuste no lo soportó la casta, para nada, ¿no? Dice que hacía falta hacerlo para que la gente no se diera cuenta en ese periodo. Entonces, evidentemente, los ajustados fuimos todos, ¿no? Fuimos todos, sobre todo los sectores asalariados, sobre todo la clase media a la que se le licuaron sus ingresos y sus ahorros, en una medida muy similar a la que ocurrió en el 2001, nada más que no hubo ningún cierre de banco aquí. Pero bueno, eso ocurrió. Y entonces los ajustados no fue la casta para nada, ¿no? Claro, Ahí se desnuda la real intención, ¿no? De este gobierno de corte, ¿no? Claro, totalmente oligárquico, sí, digamos. Es un gobierno que ya no es ni siquiera neoliberal, o sea, me parece, no sé, en mi opinión, es algo distinto, o sea, no es, no. Sí, es algo, es más de lo mismo, ¿no? Mucho es más de extremo. Lo mismo llevado al extremo. Claro. ¿Ah? Exactamente. Es más de lo mismo de lo que planteó Martínez de Oz, es más de lo mismo de lo que planteó Menem, es más de lo mismo de lo que llevó adelante de la Rúa, pero es llevado al extremo con extrema violencia, extrema brutalidad, como para dejar a la sociedad anonadada de que no pueda reaccionar. No tenga ni tiempo para reclamar. Pareciera como el saqueo por hay este lado, cosas. esto, lo otro, y el pueblo no sabe qué va a defender primero, pareciera así, ¿no? Exacto, y hay tantas cosas a las que reaccionar que en definitiva eso implica que no se reacciona a nada, ¿no? Es lo que veníamos diciendo, corre los límites en una manera tan brutal que es como que genera una reacción de que la gente generalmente dice: yo no quiero saber más de nada, no quiero escuchar a nadie, no le creo nada a nadie. Y eso, la verdad que es muy nocivo, ¿no? Porque si de alguna forma podemos salir de esta situación, es con más política, no con menos política. Claro. Acá Sergio Fernández, le mandamos saludos a Sergio Fernández, nos comenta: inversiones nacionales, ni inversiones nacionales, dice, ¿qué se puede decir de inversiones nacionales? ¿Hay inversiones nacionales como para que nos traiga un mejor futuro, más trabajo? No veo, la verdad, no veo ningún empresario nacional dispuesto a invertir cuando el consumo ha caído un 20%, ¿no? Y los niveles de consumo de la población están llevados a una mínima expresión. Entonces puede haber bolsones muy específicos, pero la generalidad de los empresarios no creo que estén dispuestos a invertir en este contexto. En este contexto donde la pobreza llega al 53% y donde de esos pobres la mayoría están más cerca de ser indigentes que de ser pobres, que de salir, digamos, de ese límite de pobreza. Entonces me parece que nada, es una sociedad muy, muy polarizada, en la que la verdad no veo ningún empresario dispuesto a hacer inversiones nuevas con esta perspectiva de consumo, ¿no? Bueno. Graciela, muchas gracias por estar con nosotros en este nuevo programa que ahora sale los días sábado de 10 a 12 horas. Ya en otra oportunidad vamos a convocar, bueno, la economía nacional seguro que va a estar presente, pero también para analizar un poco qué pasa con la economía de Córdoba, porque entre una de las tantas cosas que
nos ha quedado en el tintero, bueno, qué va a pasar con las economías provinciales, por un lado por el recorte presupuestario nacional y por otro lado con cómo van evolucionando en Córdoba los ingresos propios, ¿no? Así que te Sí, queremos habíamos agradecer previsto mucho. que lo íbamos a hablar hoy, Sí, yo lo tenía un poco preparado, pero bueno, nos hemos extendido no, en estos otros temas.